vidas. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 2. Y vamos a leer dos versículos aquí como base. Y es el versículo 9 y el versículo 10. Y voy a esperar que todos lo tengan. Búsquelo con paciencia, con calma ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y el versículo 10. Donde estaremos trayendo una palabra que yo sé que ha de ministrar nuestras vidas. Y esa palabra es la revelación que cambia vida. Yo no sé de ustedes, pero yo conozco a alguien que cambia vidas. ¿Sabe por qué yo lo sé? No porque alguien me lo contó, porque cambió la mía. Como yo sé que ha cambiado a muchos de ustedes aquí. Por esa transformación, ese cambio vino por medio de una revelación. Y vamos a leer la palabra en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 y el 10. La palabra se lee para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Palabra de Dios, se pueden sentar. Ok, se puede sentar. A su nombre damos gloria. Cristo vive. Aleluya. Mira, iglesia, yo no sé cuántos de ustedes lo sabían, pero por si acaso si no lo sabían, nosotros estamos viviendo en una gran revolución humana. Han habido unas cuantas revoluciones a través de la historia de la humanidad, como la revolución industrial, ¿verdad? Y unas cuantas. Pero actualmente, en este siglo XXI, nosotros nos encontramos en medio de una revolución humana. Y ustedes pues quizás se estarán preguntando a qué se refiere, ¿verdad?, el pastor cuando dice que estamos en una revolución. Yo me refiero a la revolución de lo que es la inteligencia. Si hay algo que está dominando en nuestros tiempos es la inteligencia artificial. La ciencia avanza e incluso la palabra nos dice a nosotros que una de las cosas que se iban a ver en los postreros días es que la ciencia se iba a aumentar. Y eso nosotros lo estamos presenciando de una manera, hermano, que no se puede negar. La tecnología va progresando, sigue progresando, ¿verdad?, cada día. Y pareciera como que la inteligencia humana no tuviera límites. Vivimos en una época donde la humanidad cree tener respuesta para todo. Y para unos tiempos como estos, ¿verdad?, de los cuales estamos describiendo, Dios nos recuerda una verdad bien importante. Y es que hay cosas que el ser humano no puede descubrir por sí mismo, sino que tienen que ser reveladas por parte de Él.
En medio de una revolución, ¿verdad?, en la cual nos encontramos con la inteligencia, la sabiduría humana, la ciencia va avanzando y pareciera como que la humanidad pues no tiene límites y cree tener la respuesta para todo. Dios en su palabra nos recuerda, nos da una verdad que pienso que es de suma importancia más en estos tiempos. Y es que a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de la ciencia avanzada, a pesar de la inteligencia artificial, que el nombre te lo dice todo, es artificial. Hello. Dios nos dice y nos recuerda claramente que ningún ser humano, ningún mortal, ningún hombre, ninguna mujer puede descubrir las cosas por sí misma, al menos que no le sean reveladas por parte de Él. Mira, hay preguntas que la filosofía no puede responder. Hay heridas que la misma psicología no puede sanar. Hay un vacío en el ser humano que ningún conocimiento humano puede llenar. Y lo que estamos viendo hoy es que muchos están buscando ¿qué? Información. Muchos buscan información, pero la mayor necesidad del hombre, del ser humano, no es más información, es una revelación de Dios, y esa revelación vino ya y se llama Jesucristo. Si usted no lo sabía, esa revelación ya vino. Y esa revelación tiene un nombre. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Salvador del mundo. Y esa es la revelación que cambia vidas. No hay nada que pueda cambiar la vida del ser humano, amén, que la revelación de parte de Dios de quién es su Hijo Jesús. Hay personas que viven toda una vida mirando sin realmente ver. No sé si me podrán entender cuando digo eso. Porque la palabra dice que teniendo ojos no ven, teniendo oídos. Entonces, estamos viendo, en especial en lo eclesiástico con la iglesia, personas que escuchan predicación, pero a pesar de que estén escuchando una predicación, no escuchan la voz de Dios. Porque una cosa es tú escuchar una prédica, otra cosa es escuchar la voz de Dios. Leen la Biblia, pero no descubren el corazón del que la escribió. ¿Cuántos saben quién escribió la Biblia? ¿Saben? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esta hermosa revelación que tenemos aquí escrita, a pesar de que fue escrita por hombres, pero es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén. Es el Espíritu Santo de Dios el autor de esta palabra. Entonces, la diferencia no está en los ojos, no está en los oídos, no está en la inteligencia. La diferencia está ¿qué? En la revelación. En la revelación. Uno puede pasar años sentados en una iglesia y seguir viviendo como un extraño en el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Estar años congregándose, sentados en un templo, pero aún así ajenos a lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no solamente se descubre estudiando. Escuche bien. Está bien que la palabra, hermanos, aleluya, es predicada, se tiene que hablar y se tiene que enseñar, pero uno conoce el reino de Dios por medio de ¿qué? De la revelación, porque si el Padre no lo revela, aleluya, no lo puedes conocer. Y tenemos a muchos que tienen información acerca de Dios. Muchos conocen de Dios, tienen información de Dios, pero pocos lo conocen. Y una sola revelación de Dios puede hacer en segundo lo que años de conocimiento no han podido hacer. Escucha lo que yo estoy diciendo, porque estamos hablando del poder de la revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Uno podrá tener conocimiento de lo que está escrito aquí, la teoría. La gente lee,
pero no conocen el autor, no conocen a Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y una revelación puede cambiar instantáneamente a una vida. Una revelación de parte de Dios puede lograr hacer lo que años de conocimiento no ha podido hacer en la vida de una persona. A su nombre damos gloria. Y para poder entender lo que estamos hablando y donde hemos leído, nosotros tenemos que entender claramente que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, le está escribiendo a una iglesia que estaba fascinada con la sabiduría humana. O sea, la iglesia de Corinto, una de las cosas que tenía esta iglesia es que esta iglesia estaba fascinada con la sabiduría humana. Corinto admiraba la filosofía, la elocuencia y el conocimiento ¿qué? Intelectual. Es por eso que vemos que Pablo, cuando le escribe, le dice: yo no vine a ustedes para impresionarlos con palabras ¿qué? Elegantes. Yo no vine a ustedes con palabras humanas. Yo no vine a ustedes con filosofía, sino que vine donde ustedes, aleluya, ¿con qué? Con poder de Dios. A su nombre. Él vino, aleluya, para que el pueblo pudiera conocer que el poder de Dios, porque cuando uno conoce el poder de Dios, aleluya, la vida no queda igual. Y le explica claramente que existe una sabiduría más allá que la humana. Porque él está hablando aquí, cuando tú lees el contexto, él está hablando aquí de dos sabidurías. La sabiduría humana, pero aparte de esa sabiduría humana, existe una más allá. Y es la sabiduría que no es de este mundo. Es la sabiduría escondida de Dios, revelada únicamente por el Espíritu Santo. Y cuando él dice aquí, el 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entiéndase que no está hablando aquí de cosas futuras, que está bien que hay cosas que Dios tiene para nosotros, un futuro que todavía desconocemos. Amén, pero no está hablando de cielos, Él no está hablando de cosas materiales. Él está hablando del maravilloso plan de salvación que estuvo escondido por siglos y que ahora había sido revelado, amén, por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero Dios nos las reveló por el Espíritu. O sea que lo que era imposible descubrir, ahora Dios lo ha ¿qué? Revelado. Lo que era imposible para el hombre entender, Dios lo está dando a conocer. Porque el hombre natural, amén, no puede percibir las cosas del Espíritu, hermano, que Dios se las revele. Porque nuestra mente, amén, aleluya, es muy finita para ese Dios grande e infinito a quien nosotros le servimos, iglesia. Lo que era imposible para el hombre entender. ¿Por qué? Porque la cruz parece locura para el hombre. La cruz parece locura para el mundo. Un Mesías crucificado era absurdo para la mente humana. Nadie podría haber, hermano, inventado un plan de salvación como el que Dios hizo. Y mientras el hombre esperaba que poder, Dios mostró que humildad. Mientras el hombre esperaba fuerza militar, Dios mostró que un cordero. O sea, los mismos judíos esperaban que un rey, esperaban un libertador, alguien que naciera quizá ya en el palacio. Pero como vino Jesús, nació un pesebre. Vino como cordero y fue crucificado. Y eso para la mente humana es incomprensible. Amén. Lo que estaba oculto, amén, por mucho tiempo, Dios lo reveló por medio de su Espíritu Santo. Nadie podía imaginarse algo así. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira lo que estamos viendo aquí. Mira lo que Pablo habla sobre lo que es la revelación. Él dice: cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esto no está hablando, hermano, de que la mente humana tiene límites espirituales. Y Pablo menciona 3 fuentes naturales del conocimiento. Primero empieza ¿con qué? Con los ojos. Los ojos. Y los ojos representan ¿qué? La experiencia. Porque hay personas que solamente creen lo que pueden ver. ¿O no lo vimos en Tomás? Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y hay personas que solamente creen lo que pueden ¿qué? Lo que pueden ver. Pero Dios, hermano, no puede descubrirse únicamente por la observación. Los fariseos vieron milagros. Los fariseos vieron a Jesús y aún así no lo reconocieron. Lo tenían al frente de ellos. Pero aún así, viéndolo, no pudieron ver. Viéndolo, no lo pudieron reconocer. Entonces dice, cosas que ojo que no vio. Y después pasa que a la audición y dice claramente, ni oído oyó. Representa lo que otros dicen. Porque muchos conocen testimonios. Muchos escuchan sermones. Muchos escuchan alabanzas. Escuchan canciones. Pero escuchar acerca de Dios no significa conocer a Dios. Israel oyó la voz de Dios que venía ¿de dónde? Del monte. Ellos escuchaban, pero Moisés conocía ¿qué? El corazón de Dios. ¿Ve la diferencia? Una cosa es escuchar, otra cosa es conocer. Muchos escuchan, pero no todos conocen. El pueblo podía escuchar de lejos cuando Dios hablaba con Moisés. Pero solamente Moisés había tenido esa experiencia y conocía verdaderamente al Dios que lo había creado, al Dios que lo había llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Ojos que no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre. Cuando dice subido en corazón de hombre, está hablando de qué? Del intelecto, de la mente, el razonamiento humano. Porque el intelecto tiene límites. La razón es un regalo de Dios. Porque una de las cosas que Dios, hermano, nos dio es poder razonar. Tú sabes que eso es una de las cosas que nos diferencia a nosotros de los animales. Nosotros los seres humanos podemos razonar, los animales no. Los animales actúan por instinto. Usted tiene la facultad de razonar, de pensar. Y es un regalo de parte de Dios, pero nunca fue diseñada para reemplazar ¿qué? La revelación. O sea, aunque Dios nos regaló y nos dotó con la facultad de razonar, ese razonamiento no reemplaza la revelación de Dios para con nosotros. Mira, hay cosas que jamás podrán descubrirse mediante la lógica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas en este caminar, o sea, no es por lógica, desafían la lógica, es por fe. Y es por eso que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Porque cuando se habla de los caminos del Señor, cuando se habla de las cosas espirituales, esto no se trata de lo que tú puedes ver, esto no se trata de lo que tú escuchas, esto no se trata de razonamiento humano, de la lógica, se trata de fe. Y esa fe, aleluya, supera todas las cosas. Hay cosas que humanamente hablando, cuando tú las lees en la palabra, tú dices, eso es imposible. Porque no encajan ¿con qué? Con la lógica. Tú lees en las escrituras que Jesús coge y escupe en la tierra y hace lodo y se lo juntan los ojos de un ciego. Tú dices, eso es de loco. Eso para que cogen infección. No entra en la lógica. No entra en el razonamiento, en el conocimiento.
Entonces vemos que ni la observación, ni la experiencia, ni el razonamiento pueden descubrir que el plan de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo el pecado no solo afectó nuestras acciones, sino que afectó también nuestra capacidad de poder comprender a Dios. Si algo hizo el pecado en el ser humano, fue que distorsionó, dañó en nosotros la capacidad de poder comprender a Dios a cabalidad. Y es por eso que existen personas muy inteligentes, pero siguen rechazando a Cristo. ¿Cuántas personas no vemos a nosotros que humanamente hablando son dotados, súper inteligentes, con una sabiduría que es tremenda, pero sin embargo algo tan sencillo como el evangelio no le entra? No le entiende. Le son locuras. Son inteligentes humanamente hablando, pero rechazan a Cristo. Y nosotros, que quizás no tenemos esa inteligencia humana, y tú los miras de acá y tú dices, pero ¿cómo es posible que escuchen esto y no acepten a Jesús? ¿Cómo es posible que las personas puedan rechazar a Jesús y a su nombre? Entonces no es falta de inteligencia, es falta de revelación espiritual. Usted y yo estamos aquí, aleluya, por su gracia, porque un día Él se nos reveló a nosotros y pudimos comprender el poder de Dios que es para salvación. Nosotros que quizás no tenemos escuela, quizás no somos graduados de Harvard, ¿ah? No tenemos quizás un doctorado, pero tenemos el conocimiento, amén, más importante. Tenemos la revelación, aleluya, y es que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces la salvación nunca fue un producto de lo que es el ingenio del hombre, del humano, no, sino que fue una iniciativa divina de parte de Dios. Y muchos hoy siguen intentando resolver ¿qué? Vacíos del alma únicamente con recursos humanos. Pero ninguna de esas cosas revelan ¿a qué? A Cristo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede abrir ¿qué? Nuestros ojos, aleluya, amén. Aquel que ha conocido a Cristo puede decir, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Cuando se tiene una revelación del cielo. Nosotros andábamos ciegos espiritualmente hablando. Tenía una venda en los ojos que no nos permitía que ver la realidad, la verdad de lo perdido que estábamos en pecado. Amén, aleluya. Pero llegó Cristo en nuestras vidas y se reveló y la luz nos resplandeció y pudimos reconocer nuestra condición, que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador no es cualquier Salvador, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre damos gloria. Mira, la información es buena. Yo no estoy criticando la información. Uno tiene que informarse, uno tiene que leer, uno tiene que estudiar, prepararse. No estamos en contra de la información, del conocimiento. Todo eso es bueno. Pero por más que sea buena todas esas cosas, aleluya, amén. Lo que nosotros en verdad necesitamos es la revelación de parte de Dios. Porque si tú te das cuenta, hoy en día, hermano, ¿qué es lo que más tenemos hoy día? Información. Entonces, y la condición de la gente, ¿por qué sigue igual? O sea, el problema no es información tenemos. Tenemos Biblias. O sea, muchas veces la gente piensa que necesita una Biblia nueva. Tú no necesitas una Biblia nueva, necesitas revelación del cielo. Mira, tenemos Biblia. Tenemos prédicas por todos lados, tenemos podcasts por todos lados hoy día, tenemos videos, tenemos cursos, tenemos seminarios, tenemos institutos bíblicos. ¿Qué no tenemos hoy día nosotros?
que nos informa constantemente, nos da conocimiento. Y todas esas cosas, por más buenas que sean, aleluya, lo que la iglesia verdaderamente necesita es la revelación de parte de Dios. Porque si tú tienes el conocimiento, pero si no tienes la revelación, de nada te sirve el conocimiento. Yo he visto inconversos citar Juan 3:16. Se lo saben hasta de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos te lo citan, se lo conocen. Y aunque conocen ese versículo, pero no tienen la revelación. So, no es citar versículos y tenerlos de memoria. Es que tengamos la revelación de parte de Dios, amén. Que eso es lo que va a transformar y cambiar que las vidas. ¿Qué hace la información? Llena la mente. Eso es lo que hace la información. La información llega, entra aquí y se queda ahí. Llenó la mente. Pero ahora, la revelación, ¿tú sabes lo que hace? Transforma el corazón. So, no es que despreciemos la información, porque la revelación llega a través de ¿qué? De la información. Pero no se puede quedar solamente en una información. De ahí la importancia de que Dios se revele, de que Dios nos muestre, de tener esa revelación de parte del cielo, aleluya. Porque la revelación es lo que va a cambiar el corazón del hombre. Por eso es que tenemos personas que se congregan semana tras semana y no hay cambio. ¿Por qué? Porque tienen información. Si tú ves a una persona que se congrega semanalmente, lleva meses congregándose, escuchando palabras, pero no hay una transformación, es que no ha tenido la revelación. Porque cuando hay revelación, hay un cambio. A su nombre damos gloria. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia fascinada con la sabiduría humana, le encantaba la filosofía, el intelecto humano, se dejaba llevar por todas esas cosas. Y Pablo le dice, mira, yo no vine donde ustedes conociendo eso, conociendo que esta iglesia era dada a eso. Yo no vine donde ustedes con palabras humanas, yo no vine con filosofía, sino para que ustedes pudieran conocer algo más importante que el conocimiento, que la filosofía, que la sabiduría humana, y es el poder de Dios. Y dice claramente, ojos que no vio, oídos que no oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, cosas que ojos no pueden ver. Porque, mira, él está diciendo, esto es algo tan profundo que el ojo humano no lo puede ver. Esto es algo tan poderoso, tan profundo que el oído humano carnal no lo puede ¿qué? Escuchar. Y es tan grande, tan profundo que la mente humana no lo puede percibir. O sea, no han subido al corazón. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, el versículo 10 es importante porque dice, pero, hay un pero ahí. Él no está diciendo algo que va a venir en un tiempo determinado que no se ha podido ver todavía. Es por eso que algunos cogen estos versículos y lo quieren aplicar a que Dios tiene cosas bonitas para ti, ojos que no vio, ni oído han escuchado, ni han subido el corazón de la mente, al corazón del humano. No, pero escuche, dice pero. ¿Qué es ese pero? Dios nos la reveló. O sea, él está diciendo, ya aconteció. Eso que no había podido verse, ni escuchar, ni poder comprenderse y llegar a la mente del ser humano, ya fue que revelado. Y él dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, aleluya.
Entonces, lo que Pablo está diciendo es, la revelación no viene por los sentidos. Porque hay muchas personas que se dejan llevar por los sentidos y hay que tener cuidado con eso, porque los sentidos te pueden traicionar. Los sentidos te pueden mentir. Muchas veces tú puedes ver cosas que no hay. ¿Tú sabías eso? Los sentidos te pueden mentir. Hay gente que ven cosas donde no las hay. Hay gente que escucha cosas que nunca se dijeron. ¿O soy yo nada más que he visto cosas así? Y hay personas que sienten y tienen cosas en la mente que en verdad no son. Pablo está diciendo claramente que esa revelación tan poderosa no viene por medio de ¿qué? De los sentidos. No es por lo que tú veas, no es por lo que tú escuches, no es por lo que tú sientas. Dice aquí, ¿de dónde viene entonces? Dice, pero Dios nos la reveló. ¿Por qué? ¿Por tus ojos? ¿Por tus oídos? No, por el Espíritu. El Espíritu al que muchos han querido, hermano, dejar en una esquina en estos tiempos. El Espíritu Santo. Ya hoy en día, hermano, no se le da la libertad al Espíritu Santo. Porque se han enfocado en las cosas humanas. Las fuerzas humanas, las estrategias humanas. Y queremos ganar almas y queremos marcar la diferencia, pero humanamente. Y el que hace es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que redarguye es el Espíritu Santo. El que enseña es el Espíritu Santo. Es por eso que tú puedes tener una iglesia con 2,000 miembros, aleluya, y no haber transformación. Porque está enfocada ¿qué? En la humanidad, en la sabiduría humana, en filosofías, en cuentos, en fábulas. Pero no hay palabra. El Espíritu Santo, ¿dónde está? Recuerda las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Jesús sabía la importancia y el rol del Espíritu Santo en la iglesia. Y les dijo, antes de que ustedes hagan cualquier cosa, yo me voy a ir. Yo me voy, pero la promesa está. Yo me voy, porque si yo no me fuere, no podré enviarle ¿qué? Al otro consolador. Es necesario que yo me vaya. Y él le dijo a ellos, mira, vayan allí a Jerusalén y no se muevan de allí. No se atrevan a predicar. No se atrevan a enseñar. No se atrevan a poner manos sobre los enfermos. No se atrevan a tratar de libertar a un endemoniado hasta que ustedes reciban la investidura del poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Hasta que reciban la promesa del Padre. Porque cuando Dios promete, Él cumple. Y esa promesa ya venía desde tiempo. No era desde tiempo, y había pasado los años y habían pasado los siglos, y Joel lo profetizó que en los posteros tiempos Dios iba a derramarle su Espíritu Santo sobre toda carne. Y el día llegó. La promesa llegó en el día de Pentecostés. Allí reunida la iglesia. Allí reunidos los apóstoles, allí reunidos los discípulos, perseverando, unánimes en un solo sentir, amén, pudieron, aleluya, recibir la promesa. Y desde ese momento en adelante, ellos no fueron los mismos. El Espíritu Santo es quien revela lo más profundo de Dios. Tú quieres conocer a Dios, deja los libros esos de hombre a un lado y deja que el Espíritu Santo te los revele. Yo no estoy diciendo que los libros son malos, porque Dios tiene sus pasos, Dios tiene sus instrumentos que le ha permitido escribir, le ha dado una gracia que domina un tema específico y te arrojan luz para entender ciertos temas. Pero lo que yo estoy diciendo es que esos libros, por más buenos que sean, no reemplazan la palabra de Dios y no reemplazan al Espíritu Santo.
no reemplaza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela lo profundo de Dios. Entonces, lo que nadie podía descubrir, lo que nadie podía entender, lo que nadie iba a poder conocer, Dios decidió revelarlo por medio de su Espíritu Santo. La revelación siempre comienza en Dios. Tú sabes que el hombre jamás encontró a Dios por su propia capacidad. ¿Tú crees que tú estás aquí porque tú encontraste a Dios? Ay, mira, yo no estoy aquí porque yo lo encontré. ¿Cómo yo lo voy a encontrar si yo estaba ciego? El ser humano, el hombre y la mujer, jamás encontró a Dios por su propia capacidad. No hay ninguno aquí sentado que pueda decirme, yo encontré a Dios, porque Dios nunca estuvo perdido. El que estaba perdido era uno de nosotros. La palabra dice que como ovejas nos descarriamos. Fue Dios que salió al encuentro de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿O no dice la palabra que dejó las 99 y fue por esa una? Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú lees la Biblia en su totalidad y vas a poder ver que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios siempre es el que sale en busca del ser humano. Cuando Adán se escondió, ¿quién fue el que lo buscó? Adán, ¿dónde tú estás? ¿Ah? Porque nadie se puede esconder de Dios. Adán se escondió y Dios salió a buscarlo. Cuando Adán pecó y por causa del pecado quiso esconderse, ¿quién fue el que salió a buscar a Adán? ¿O Adán salió a buscar a Dios? No, Adán se escondió. El que salió a buscarlo fue Dios. Israel, ¿cuántas veces no se apartaba de Dios? Pero Dios enviaba a sus profetas. Dios enviaba a sus siervos. Dios siempre buscando, ¿verdad?, a su pueblo. La humanidad perdida. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su hijo. Eso nos está hablando de que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios siempre es el que anda buscando al ser humano. Los discípulos no entendían. ¿Qué hizo él? Envió al Espíritu Santo. Estamos viendo entonces que el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Porque el Espíritu conoce perfectamente la profundidad de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque una de las cosas que Dios hace sobrenaturalmente en cada uno de nosotros que decidimos seguir a Cristo, es que nos da esa promesa. Esa promesa no solamente fue para los apóstoles, esa promesa no solamente fue para los discípulos, esa promesa es para todo aquel que cree en Él, todo aquel que decide seguir a Cristo, todo aquel que se humilla ante Dios, todo aquel que se arrepiente, tiene la promesa de que recibirá el Espíritu Santo de Dios en su vida. No piense que esto es exclusivo para algunos. Dios no hace acepción de personas. Si tú te humillas y tú, aleluya, te arrepientes y le entregas tu vida al Señor, Dios te da su Espíritu Santo para que ande contigo todos los días de tu vida. Y ese Espíritu Santo que ahora está en nosotros, ¿sabes qué? Conoce lo profundo de Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo nos recordará, nos enseñará las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible. Tú luchando humanamente para comprender las cosas de Dios, lo que necesitas es revelación. Lo que necesitas es el Espíritu Santo. Lo que por muchos años no te cabía por aquí, viene una revelación de parte del cielo y tú dices, wow. Tanto tiempo y no lo podía ver. No lo podía comprender. No lo podía percibir. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación. La revelación es lo que transforma. La revelación es lo que cambia la vida. ¿Tú sabes que nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu Santo?
Nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu Santo. ¿Mm? Y ese mismo Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Ese mismo Espíritu Santo es el que abre nuestros ojos. ¿Por qué yo conozco a Cristo hoy? Porque el Espíritu Santo me lo dio a entender. Lo que yo no podía ver antes, lo veo ahora. Lo que yo no comprendía antes, lo que para mí era locura antes, ahora para mí no es locura, ahora es poder de Dios. ¿Ve? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega y hay revelación, la Biblia deja de ser solamente letras. Ahora es que, ahora es palabra de Dios. Ahora es vida. Ahora es ese pan que nos alimenta todos los días. Porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dice Dios. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos revelación. Ahora la oración deja de ser ¿qué? Una rutina. Ahora la adoración deja de ser simplemente música. Eso es cuando se tiene el Espíritu Santo. Cuando hay revelación, me transforma de arriba abajo, de adentro para afuera. Y ahora no soy el mismo, ahora no pienso igual. ¿Por qué? Porque tengo revelación. Porque he conocido a mi Cristo. He conocido a mi Creador. Que aunque no lo he visto físicamente, aleluya, pero sé que Él es real. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. Ve, aunque los sentimientos me digan otra cosa, porque los sentimientos son traicioneros. Mira que los sentimientos son traicioneros. Los sentimientos te hacen sentir a ti que Dios no está contigo. ¿Ve? Y a eso tú le añades al enemigo que le gusta mentir. Y te dice como así David decía en cierta ocasión que le decían, ¿en dónde está tu Dios? Y era su lágrima, su pan de día y de noche. Mientras muchos le decían, ¿en dónde está tu Dios? ¿Ves? Sentimientos. Pero cuando hay revelación, puedes estar pasando por la prueba más difícil en tu vida, pero tú conoces quién está contigo. Tú conoces, aleluya, que Dios es el que pelea tu batalla. Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que estamos viendo es que todo cambia cuando el Espíritu revela a Cristo. Todo, no algunas cosas. No algunas cosas, porque la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, todas las cosas. Cuando el Espíritu revela a Cristo, todo cambia. Todo cambia. ¿Mm? Y es por eso que necesitamos que el Espíritu, hermano, viva en nosotros. Que tengamos ese Espíritu Santo. Porque la diferencia entre un texto leído y una verdad revelada puede cambiar una vida completa. Hay una gran diferencia entre un texto que se lee y un texto que es revelado por parte de Dios. El que es revelado por parte de Dios, ese versículo lo transforma, le cambia la vida a esa persona. Eso es lo que estamos viendo, y de ahí el mensaje de que la revelación cambia la vida. Hoy en día estamos muy fascinados con la inteligencia artificial, con la sabiduría humana, con la ciencia, y por más que sean buenas,
Pero tenemos que entender, Dios nos recuerda a nosotros que a pesar de todas esas cositas, no hay nada más grande y no hay nada más importante y no hay nada que pueda transformar una vida que la revelación de parte de Dios. Y esa revelación tiene un nombre y se llama Jesús. Hay que tener cuidado con esa información y esa inteligencia que está dominando todo, aún en las iglesias. Porque si hay un error que nosotros podemos cometer como seres humanos es depender de esa inteligencia, no del Espíritu Santo. Porque la inteligencia artificial, por más buena que sea, y te pueda preparar un buen bosquejo para predicar, pero el Espíritu Santo, aleluya, hace lo que la inteligencia no puede hacer. Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de los corazones, la inteligencia artificial no. El Espíritu Santo hace lo que el hombre no puede hacer. Mira, hoy en día, con la inteligencia artificial, las cosas se vuelven fáciles, pero es peligroso. Porque de manera no planeada y de manera no deliberada, amén, echamos a un lado a la persona más importante y empezamos a depender de esas cositas para que nos facilite la vida, cuando lo único que necesitamos es depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es mejor? Una prédica que tenga un buen formato y una buena que surja de lo que es las ayudas que tenemos hoy día, o una que venga del Espíritu Santo. Porque es Dios el que conoce las necesidades. Es Dios el que conoce los corazones. Es Dios el que conoce las mentes. Entonces, cuando hay una revelación, eso transforma, eso cambia, nos da identidad. Ahora usted sabe quién es usted. Ahora, si era una persona confundida, como hay muchos por ahí, porque hay gente que están falto de identidad. Ellos no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha engañado. Pero cuando llega esa revelación, aleluya, ya usted tiene identidad. Ya usted conoce quién es usted. Y usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Revelación. Usted tiene que conocer quién es Cristo. Pero conocerlo a través de la revelación del Espíritu Santo. No por cuentos. Jesús hizo una pregunta bien importante que muchos quizás no entienden la importancia de la pregunta. Jesús le hizo una pregunta en cierta ocasión a los discípulos y le dijo: mira, ven acá, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Mira, ¿tú crees que Jesús necesitaba saber de ellos lo que decía la gente? No, esto tiene un propósito. Siempre hemos dicho y enseñado que Dios no hace las cosas por al azar, amén, sin sentido. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. Mira, Jesús sabía que pronto se iba a ir. Él no iba a estar con ellos siempre. Y es importante de que tú sepas quién es Dios. Y Él le dice a ellos: mira, ¿y qué dice la gente? Y ellos dicen: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen esto, o uno de los profetas. O sea, mira las diferentes opiniones que tenía la gente sobre Jesús. ¿Ves? La gente no podía entender y comprender quién era el que estaba al frente de ellos. Es por eso que tenían diferentes versiones. Pero ahora Jesús le dice: ok, ¿y ustedes? Porque otra cosa es lo que ellos piensan. Pero ¿y ustedes? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién soy yo? Ahora se puso interesante la cosa. Porque ahora la pregunta no es lo que ellos dicen. Ahora es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que tú crees? Ahora la palabra dice que Pedro dijo: tú eres el Cristo. Aleluya.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque el Dios nuestro es un Dios vivo. Aleluya, no es un Dios muerto. Ahora, mira lo interesante de esto. Cuando Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, eso significa que tú eres el ungido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús sale y dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. Ve la diferencia de una revelación. Él dijo, eso que tú acabas de decir, eso que tú acabas de confesar, no te lo pudo enseñar un hombre, un mortal. Eso vino por revelación del cielo. Y él dijo con seguridad, tú eres el Cristo. Aunque otros decían que era un farsante, aunque otros decían, aleluya, que era un mentiroso, aunque otros decían que podía ser Elías o uno de los profetas, Pedro pudo decir, no, tú eres el Cristo, no hay duda de eso, aleluya, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué verdad tan grande, qué revelación. Ay, Pedro, lo que tú acabas de decir. Eso no vino de parte tuya. Eso no vino por revelación de carne y de sangre, sino de qué? Del Padre. Y esa revelación, ese conocimiento que pudo tener de Cristo, cambió y convirtió a un simple pescador en la roca de la iglesia. Tremendo, ¿ah? En tremendo siervo de Dios. Entonces, cuando hay revelación, eso cambia nuestras prioridades. Cuando hay revelación, eso cambia nuestras prioridades. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando uno no tiene revelación de Dios, uno hace las cosas según nuestro parecer. Pero cuando hay revelación, las prioridades ¿qué? Cambian. Pablo, el que escribe esta carta, antes era conocido como Saulo de Tarso. ¿Y cuál era la prioridad de Saulo? Perseguir a la iglesia. O sea, él era un enemigo de la iglesia. Un enemigo de Cristo, porque el que es enemigo de la iglesia es enemigo de Cristo. Esa era su prioridad. Perseguir a la iglesia, encarcelar a la iglesia, matar a la iglesia. Pero cuando tuvo una revelación, y este hombre, Saulo, no era cualquier cosa, era un hombre fariseo de fariseo, conocedor de la ley, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ah? O sea, el hombre conocía la ley, tenía conocimiento. El hombre no era cualquier cosita intelectualmente hablando. Pero todo eso ¿para qué? No tenía revelación. Hasta que un día de camino a Damasco se encontró con el personaje más grande del mundo. Y es por eso que Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues, muchacho? Dura cosa es. Hasta aquí llegaste tú, Saulo. Y de ser un perseguidor de la iglesia, las prioridades se cambiaron. Ahora era un instrumento en las manos de Dios. Ahora tenía que revelación. Ahora pudo conocer al Señor. Y tan pronto Jesús se le reveló, ¿sabes qué? No titubeó. Le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa revelación hizo lo que ninguna discusión podía hacer.
Se le podía presentar cualquiera, hablarle de Cristo y conversarlo, y no iba a poder. Y ahí está la revelación. Esa revelación de parte de Dios hizo lo que ninguna persona podía hacer. Cuando hay revelación, iglesia, todo es transformado. No se adora igual, no se sirve igual. La adoración, el servicio deja de ser obligación. Mira, si un cristiano se siente obligado, necesita revelación. La adoración no debe de sentirse obligatoria. El servicio no debe sentirse obligatorio, ni mucho menos una carga. Si usted siente una carga sirviendo a Dios, tú tienes que examinarte. Porque servirle a Dios es gozo. Es mi deseo. Es mi todo. ¿Por qué? Porque yo tengo la revelación, el conocimiento ahora de quién es Él para mí. Y he entendido que apartado de Él nada puedo hacer. Que dependo de Él. Que si estoy parado es por su gracia y su misericordia. Si estoy respirando es por su misericordia, es por su bondad. Pero cuando tú conoces a Dios por revelación, tú puedes pasar por la prueba más difícil en tu vida. Puedes ver y puedes escuchar cosas que... Pero nada de eso te mueve. Cuando hay revelación, cuando uno conoce verdaderamente a Dios, y yo creo que tú sepas, si no lo sabías, en este caminar tú vas a ver cosas que no deberían de verse. Que no deberían de verse. Vas a escuchar cosas que no se deberían escuchar de la iglesia. Vas a ver cosas que no se deberían de ver en la iglesia. Es por eso que los ojos tienen que estar puestos en Cristo. Tú vas allá afuera y tú le preguntas a la gran mayoría que te van a decir, nah, es que la iglesia, la misma cantaleta, la iglesia está llena de hipócritas. Hipócritas en todos lados. Tú estableces una conversación con la mayoría de las personas que están apartadas del Señor, búscate. Ellos no van a decir, yo me descuidé. Ellos no van a decir, yo dejé de orar. Ellos no van a decir, yo dejé de leer la palabra. No, ellos van a decir, no, fue que aquel me hizo esto. Ah, que yo vi esto. Y yo no estoy diciendo que de alguna manera eso, pues eso influye hasta cierto punto. Pero cuando tú tienes revelación y tú estás conectado y los ojos están puestos en Cristo, tú vas a ver cosas y vas a escuchar cosas y te van a hacer cosas y vas a pasar por cosas y vas a tener pruebas, pero tú sigues firme ahí plantado en la casa de Jehová. Sí, se lo está diciendo este que está aquí. Que si yo he visto cosas, ay Dios mío, cosas que no valen la pena contarlas porque no edifican. Cosas que se las digo quizás desanima más que lo que puede edificar. Cosas que se las cuento, hermano, hacen más daño de lo que edificar. Pero fueron una escuela para mí. Fue un proceso para mí. Fue una enseñanza para mí. Pero gracias a su misericordia y gracias a su revelación, hoy por hoy sigo de pie, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo, aleluya, amén, es poderoso. Porque Cristo es real. Porque sin Él nada podemos hacer. Así que, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, de alguna manera culminar esto. En un mundo donde lo que está dominando es la inteligencia artificial, la ciencia, la tecnología, la sabiduría humana. Yo creo que la iglesia se enfoque y dependa del Espíritu Santo.
que todos nosotros, comenzando por este que está aquí. Mira, hay gente que depende más de Google que de la palabra de Dios. Y tú sabes que Google no tiene todas las respuestas. Hay gente que depende más de Google. ¿Y no es Google? Yo no, me está mirando algunos medio raro, como que no saben lo que es eso. Google es ese lugar del internet que tú te metes y tú buscas información y tú le haces una pregunta, lo que sea, y gracias a yo uso Google. No es que no lo usemos, es importante. Pero no podemos depender de Google porque Google no tiene todas las respuestas. ¿Tú sabes que Google se equivoca? ¿Usted sabía eso? Que Google se equivoca, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Google miente. ¿Tú sabías que Google miente? Toda esa información falsa que hay ahí, que te da cuando tú buscas algo, tú vas a recibir mucha información porque esa información está muchas veces controlada para hacerte pensar y creer muchas cositas. Pero el Espíritu Santo no miente. La palabra dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Tú quieres conocer la verdad sobre algo? Pues mira, nosotros tenemos un acceso tan hermoso. Si usted es hijo de Dios, usted tiene acceso a la presencia de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Si tú tienes alguna duda, pídele, pregúntale. La palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, que le pida a Dios, que Él nos dará sin reproche. El Espíritu Santo te va a guiar. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, en vez de depender de la tecnología, de la inteligencia artificial, que también te puede dar información equivocada, por más buena que sea, el Espíritu Santo es irreemplazable. Tú ves la iglesia primitiva ahí, en el libro de los Hechos. Tú ves esa iglesia que vemos ahí, hermano, que Dios iba añadiendo lo que habían de ser salvos. Y tú ves que todo lo tenían en común. Y tú ves cómo se predicaba y la gente se salvaba. Y tú ves cómo oraban por los enfermos y ellos sanaban. Y tú ves cómo oraban por los oprimidos y los endemoniados y quedaban libres. ¿Sabe por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro Dios es inmutable, Él no cambia, Él no varía. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si queremos transformación, Espíritu Santo. Si queremos revelación, Espíritu Santo. Si queremos ser esa iglesia como la iglesia primitiva, Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa es la revelación que transforma vidas. Yo te aseguro que el día que tú tengas esa revelación, si no la has tenido, vas a ser transformado. Vas a ser transformada. No va a ser el mismo. No vas a ser la misma. Pablo no estaba diciendo algún día tú vas a conocer cosas maravillosas. Él dijo, Dios ya hizo conocer. Y esa es la diferencia. Él no está diciendo algún día tú vas a conocer las cosas maravillosas de Dios. No. Él dijo claramente, Dios ya hizo conocer el mayor de todos los misterios. ¿Quién es? Cristo crucificado.
Cristo resucitado y Cristo glorificado. Ese es el mayor de los regalos que toda persona